verso 6, la palabra lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero hablar bajo el tema manifestando la gloria de Dios. Este verso nos deja ver la intención de Dios. La intención de Dios era que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. Este verso demuestra el propósito de Dios para con nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué era un rey? Un rey era una persona que manifestaba autoridad, poder, dominio y conquista. ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote era una persona que manifestaba la gloria de Dios. Así que cuando pensamos en alguien que operó completamente opuesto al diseño de Dios, tengo que pensar en Saúl. Porque la Biblia nos enseña que Saúl rompió con el orden de Dios. Saúl rompió con un principio que Dios estableció. Saúl, en un momento dado, no esperó al profeta Samuel. Estaba próximo a entrar a la batalla, y cuando está próximo a entrar a la batalla, está desesperado. El profeta no llega, y él dice: yo voy a fungir como sacerdote, así que vamos a la batalla. Pero Dios había establecido que las instrucciones y la dirección para ir a la batalla llegaban a través del sacerdote. Samuel era profeta, era vidente, era sacerdote, era un líder militar. Sacerdote, él era el hombre de Dios en aquel momento, y era el hombre que Dios había predispuesto a utilizar en momentos de guerra. Lo segundo que hizo Saúl fue que Dios le dijo a Saúl que acabara con los amalecitas. Y cuando regresó de la guerra, regresó con unas ovejitas. Cuando el profeta le preguntó: ¿por qué andas con esas ovejas? Yo lo digo así, trató de espiritualizar su desobediencia. Y dijo: no, yo las traje para ofrecerlas a Dios. Esto es un sacrificio para Dios. Nunca tratemos de espiritualizar la desobediencia. Eso le molesta a Dios. Y Dios le dijo: lo único que yo te pedí fue que me obedecieras. Lo único que te pedí es que lo que yo establezco lo obedezcas, lo cumplas. Así que estamos en presencia de un Saúl que desobedeció al Señor. La pregunta es: ¿por qué fue descartado Saúl? Saúl fue descartado porque no supo distinguir entre las funciones del sacerdote y el rey. Hay unas funciones de sacerdote. En aquel tiempo había unas funciones que estaban estrictamente delegadas al rey, y otras funciones que estaban estrictamente delegadas al sacerdote. Pero cuando llegamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, tiene ese verso, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y eso es algo que nosotros tenemos que internalizar bien, porque el propósito de Dios nunca fue tener un rey y tener un sacerdote. El propósito de Dios es que usted y yo fuéramos reyes y sacerdotes. Por eso lo llama real sacerdocio. Real no de verdadero, real de realeza. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Usted y yo tenemos que fungir en ambas. Tenemos que trabajar en ambas. No podemos fingir de una manera y trabajar de otra. Dios quiere que cuando usted y yo estemos en la calle, trabajemos como reyes. Pero cuando usted y yo estemos en la casa, seamos sacerdotes. Cuando salimos a la calle, nosotros podemos hacer miles de cosas y trabajar. ¿Qué hacía? Les dije ahorita lo que hacía un rey. Un rey sale a conquistar. Un rey tiene autoridad. ¿No fue lo que Dios le dio a Adán en el huerto? Le dio: enseñorea. Esto que te doy es tuyo.
tú vas a dirigir, tú tienes autoridad aquí. Eso se perdió. Y desde aquel momento Dios dijo, ¿cómo lo hago? Tengo reyes, tengo sacerdotes, pero en el corazón de Dios estaba una persona, usted y yo. El sueño de Dios es que fuéramos reyes y sacerdotes, que pudiéramos hacer las dos funciones en una, que pudiéramos trabajar. Yo nunca olvido, yo en un momento dado trabajé en la banca, de pronto me ascienden. Cuando me ascienden, las personas que me dieron entrenamiento fueron las que yo pasé a dirigir. Y ellos me decían a mí, ¿verdad que yo te enseñé a ti? Y ahora tú eres mi jefe, pero yo te enseñé a ti. Y cuando las personas llegaban a la oficina les decían, mira quién es mi jefe, pero yo le di training. Y esto a mí me encebollaba el hígado. Y le pregunté a mi pastor, hablé con mi pastor y el pastor, me está pasando esto. Mi pastor era jefe de Hacienda en Puerto Rico. Y me dijo, tú tienes que circunscribirte a tu descripción de deberes. Tú tienes que funcionar en esa plaza conforme a lo que te están exigiendo. Olvídate de lo que digan. El problema era que si llamaba a alguien a la oficina, me decían, pero me vas a regañar, tú eres cristiano, mano, ten misericordia. Y eso pues como que creaba en mí como cierta dicotomía, como decía, ¿qué hago en este caso? Pero cuando mi pastor me enseñó eso, cuando mi pastor me dijo a mí, tienes que fungir, tienes que trabajar en base a lo que te exige la posición, entonces yo aprendí que cuando salgo tengo que ejercer esa función de rey. Allá si me delegan autoridad, ejerzo autoridad. Allá si me delegan poder, ejerzo poder. Allá tengo que trabajar como rey. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos aquí a buscar el sustento de la casa, a buscar el sustento de nuestra familia. Salimos afuera. Mire, yo tuve negocio hace muchos años. Por más de 15 años operé negocio. Yo era cristiano, pero ya yo había aprendido con lo que el pastor me había enseñado. Así que cuando usted tiene negocio, usted sale todos los días con el puñal. ¿Usted ha visto a Rambo? Así sale un empresario. Pero no pierda de perspectiva de que eres un creyente. Pero sabe que si vas a funcionar afuera como sacerdote, se te va a hacer difícil. Pero Dios te dice, funciona afuera como rey. Ejerce autoridad. Y cuando ejercemos autoridad, vemos dividendo, vemos bendición. Es la manera en la que Dios nos va a bendecir. ¿Para qué? Para que luego nosotros, cuando lleguemos a nuestra casa, podamos bendecir con lo que adquirimos afuera. Vamos a bendecir dentro del hogar. En la casa somos sacerdotes. Afuera somos reyes. Yo nunca olvido un día, yo era pastor de jóvenes, y recibí una llamada de la mamá de uno de mis jóvenes y me dice, tiene que salir corriendo aquí a casa. Fulano acaba de tomar un bate y comenzó a romper de todo. Microondas, televisores, todo lo que él veía le daba un batazo. Yo salgo corriendo para la casa. El papá de este joven no estaba solamente la mamá. Cuando llego ya me muestra el desastre. Le pregunto, ¿dónde está él? Me dice, está allá en la casa del vecino, 3 casas más abajo. Cuando llego a aquel lugar y entro por la puerta, todo el vecindario estaba allí. Y el joven estaba allí llorando. Cuando yo llego, todo el mundo me mira y él dice, ese es mi pastor, déjalo entrar, déjalo entrar. Y cuando entro, él me abraza fuerte. Y me dijo algo que nunca se me olvida. Ese hombre que tú ves que es maestro en la iglesia y que predica en la iglesia, ese hombre que le da cariño a todo el mundo y que ya trata a todo el mundo con amor, en mi casa es un desastre. En mi caso es maltratante. Y ya no aguanto más. Ya no puedo más con esto.
Este hombre yo lo conocí desde que se convirtió, se casó, tuvo sus hijos. Era un gran maestro de Biblia, un gran predicador. Hoy día es un pastor. Pero nunca supo ser sacerdote en la casa. Y qué fácil se nos hace ser sacerdote aquí en la casa. Aquí cualquiera es sacerdote. Con una adoración como esta. Muchacho, yo no me atreví a predicar. Esto se convirtió en cielo pequeño. Había una bendición, una unción tremenda lo que estaba fluyendo en este lugar. Y eso es lo que provocan los sacerdotes. Pero si lo que ocurrió aquí hoy no somos capaces de llevarlo a nuestras casas, entonces siempre vamos a carecer de algo. A nosotros se nos enseñó muy bien ser reyes afuera. Todos los que estamos aquí trabajamos en algún lugar, ejercemos autoridad, ejercemos funciones delegadas. Eso se da por default, eso lo hacemos y lo hacemos muy bien. Y a veces decimos, soy bien bendecido. Pero cuando llega el momento de ejercer el sacerdocio, lo ejercemos en la casa de Dios, en la iglesia. Aquí somos buenos líderes, aquí participamos en todos los ministerios, aquí hacemos lo que nos pide el pastor. Lo que el pastor dice son órdenes, yo funciono, yo bendigo. Pero ¿qué pasa cuando llego a mi casa real? Donde está mi esposa, donde están mis hijos. Yo siempre digo, si vas a entrevistar a alguien, entrevista a los hijos, entrevista a la esposa. ¿Quién mejor que esas personas? Esas son las personas que van a decir la completa verdad. Yo doy gracias a Dios. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Qué bueno que mujeres aquí hoy. Mi esposa ha edificado una casa, Rafi, que yo me quedo corto, de verdad. Yo veo como mis hijas adoran. Mis hijas llegan primero que yo a la iglesia. Esto ha sido de siempre. Ya mis hijas, la menor cumple 30 años ahora. Ellas me llaman para darme instrucciones, papi, da esto y lo otro. Ahora mismo están en Ceiba, en un campamento, mi esposa, mis hijas. Y cuando venía en camino, papi, mira estoy haciendo esto. Recuerda cuando salgas, llega hasta acá porque se ponen vaguitos y cuando te ven, ellos cuando yo paso dicen agua, agua. Pero si nosotros no podemos ejercer el sacerdocio en la casa, estamos careciendo de algo. Porque hay una unción de reyes, pero también hay una unción de sacerdotes. Y yo pensaba que hay reyes y gobernantes, y nosotros tenemos que tener claro que el único rey y gobernante es Dios. Y Dios delega sus funciones en hombres de la tierra, en un representante terrenal, como es el rey o como es el gobernador. Y ese representante debe continuar con la labor de Cristo. En griego, Cristo es Christos y significa ungido. Si el gobierno que tenemos, la gente que ocupa posiciones que Dios le delega esa autoridad, no son ungidos, entonces ¿por qué no son ungidos? Porque a veces nosotros nos hemos dado a la tarea de seguir a este tipo de personas. Dios no quería darle rey al pueblo. Dios quería que ellos fueran reyes. Pero el pueblo insistió. El pueblo dijo, no queremos ser reyes, queremos tener reyes sobre nosotros como los demás, como las demás naciones. Pero eso no estaba en el corazón de Dios. En el corazón de Dios lo que estaba es que nosotros pudiéramos reinar. Pero el pueblo no lo quiso así. Y oiga esto, yo escribí algo aquí. Si nosotros no vivimos bajo la unción de reyes, dependeremos de la manifestación de poder, autoridad, dominio y conquista de otros que no tienen unción. Yo creo que cuando nosotros leemos la palabra, vemos que hombres que Dios ungió y que Dios llamó fueron reyes.
Saúl, David, fueron reyes. En el corazón de Dios está delegar eso en ungidos. Pero los ungidos no nos metemos en política. Nos enseñaron hace muchos años que eso no mezclaba. Y ahora estamos pagando con creces aquí en Puerto Rico la corrupción porque no tenemos gente de Dios allí metida. ¿Sabe algo que yo hago con todos mis jóvenes? Rafi, yo los obligo a estudiar. Y están saliendo de mi iglesia abogados, están saliendo de mi iglesia doctores. Si no se matriculan en la universidad, mi esposa los lleva a matricular. Y al cabo de los años tenemos profesionales y están ocupando posiciones. Y yo les digo a ellos, esas posiciones las perdimos porque yo no sé si algunos de ustedes, pero a mí me decían, ¿para qué tú vas a estudiar? Si Cristo viene. Seguro. Hasta me decían, ¿para qué te vas a casar? Si Cristo viene. Y yo decía, tú te casaste. Entonces tenemos una generación que decíamos, no te involucres, no hagas mucho. Y hubo otro tipo de personas que fue avanzando y ahora están ocupando lugares. Entonces están haciendo leyes que van en contra de la iglesia, pero fue que nosotros, una generación que no entró, que no estudió, que no se preocupó. Muchos pastores que no dimos las instrucciones correctas para que esos muchachos, miren, nosotros tenemos tanto talento en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están llenas de reyes y sacerdotes. Pero depende de nosotros los pastores, y lo digo porque hay pastores en este lugar, de llevar a esos jóvenes al próximo nivel, para que Dios los use. Cuando yo presento niños, yo les digo, yo no sé si aquí está el próximo alcalde de mi ciudad, o el próximo gobernador, o el próximo presidente de la Cámara, o el próximo médico que me va a operar a mí, yo no sé a quién estoy presentando, pero es lo que declaro cuando presento a un niño. ¿Por qué? Porque necesitamos eso en el reino. Entonces, nosotros tenemos bastante claro lo que es servir afuera, pero no tenemos claro lo que es servir adentro. Si no vivimos bajo la unción de sacerdote, dependeremos de otros para que se manifieste la gloria de Dios. Un sacerdote manifiesta la gloria de Dios. Y oiga esto, los reyes no manifiestan gloria, los reyes manifiestan conquista. Los sacerdotes manifiestan gloria, los sacerdotes no manifiestan conquista. Todos debemos procurar que se manifieste en nuestras vidas la unción de rey y la unción de sacerdote. Eso es lo que Dios está exigiendo de nosotros. Nosotros debemos ser reyes fuera de la casa y sacerdotes dentro de la casa. Nosotros tenemos que aprender a conquistar afuera y orar adentro. Tenemos que orar en nuestras casas. Nuestros hijos tienen que vernos orar. El problema grande en Puerto Rico, en la sociedad, está en los hogares. Y los pastores estamos lidiando y trabajando y luchando. Y tenemos departamentos de psicólogos en la iglesia porque lo que tenemos es una lluvia de problemas que no damos abasto con ella. Y la gente necesita, y obviamente en esta época que a la gente le encanta decir mi psicólogo, en mi tiempo uno no iba a psicólogo y decía yo estoy loco. Pero ahora a la gente le encanta decir mi psiquiatra. Es como mi diabetes. Mi psiquiatra, mi psicólogo, lo dicen con tanta alegría. Con una candidez tremenda. La satisfacción. Como una satisfacción. La Biblia dice, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así tiene que vivir el real sacerdocio. Cuando nosotros tenemos esto que pasó aquí, espectacular, pero tenemos que llevarlo a la casa. Tenemos que llevarlo a la casa. Y yo admiro mucho a mi esposa porque en mi casa ella de pronto pone adoración. Esto ha sido toda la vida. Y ahora yo veo, cuando yo visito a mis hijas en su casa, yo veo que ellas también hacen lo mismo. Ponen adoración. Y es algo que se aprendió y es algo que va pasando de generación en generación, y eso crea un ambiente, eso crea una atmósfera, eso disipa muchas cosas. El enemigo va a buscar la manera de crear discusiones, desacuerdo en la casa, pero cuando hay una mujer sabia y un hombre que le hace fila, no tenemos que tener problemas con eso. Sea sacerdote, Dios te va a la autoridad en la casa, pero permite que esa mujer
cree esa atmósfera y ese olor agradable, esa bendición para que seamos bendecidos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Yo quiero hablarle de hombres que fracasaron como reyes y sacerdotes. Cuando preparaba esta palabra, vino a mi mente Moisés, porque Moisés fue un gran sacerdote, pero fue un pobre rey. Moisés sabía cómo bajar la presencia de Dios. Moisés sabía que subía al Sinaí y salía de allí con el rostro que usted no lo podía mirar. Pero cuando se trataba de ejercer autoridad y dominio, un día llegó Jetro, su suegro, y lo mira, y él está sentado como juez del pueblo, bregando con dos personas. Mira, ella me robó la gallina. La gallina es mía, no, la gallina es tuya. La gallina es mía, la gallina es tuya. Y él estaba allí diciendo, dale la gallina. Y Jetro, yo le digo, ¿y qué tú haces? Delega. Divide. Busca personas que se encarguen de eso. Opera como rey. Tú estás arriba. Dios te puso en ese lugar. Tú necesitas estrategias. Tú necesitas enfocarte para que esto funcione, para que esto trabaje. No lo pudo lograr. No lo hizo. Por eso no entró. Porque como sacerdote era buenísimo. Pero como rey no funcionó. Y el problema de esto es que uno se lleva enredado. A veces a la familia se lleva enredado. A Aarón. Aarón tampoco entró. De lejito. Miren eso lo que hay. Pero no entra. Asuntos inconclusos. Situaciones no trabajadas. A veces nos impiden ver el propósito completo de Dios para la vida nuestra. Lo que Dios quiere hacer, a dónde Dios quiere llevarnos. Y a veces porque estamos pensando en tantas cosas que nos ocurrieron. Y estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana. Mire, lo que Dios nos dio a nosotros es este día. Este día usted y yo tenemos que aprovecharlo bien. Mire, muchas personas invierten el día de hoy pensando en lo que no hicieron ayer, en el problema de ayer, y pasan las horas y nuestro pensamiento está ahí. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo logré? Si hubiera aceptado aquella oportunidad, no estuviera donde estoy ahora. La gente se le va el día pensando en lo que no hicieron y en lo que dejaron de hacer. La otra parte es lo que quieren hacer, lo que quieren lograr, en los sueños. Dios trabaja en base a días. Lea la Biblia. Dice, los días de Job, en los días de Noé, en los días de fulano, en los días. ¿Por qué? Porque Dios nos está mirando de día en día, de día en día. Y como usted opere en el día de hoy, Dios lo va a bendecir en el día de mañana. Y si en el día de hoy yo digo, yo quiero convertirme en el mejor sacerdote, pero en casa, para que mi esposa sepa que yo adoro a Dios, que yo sirvo a Dios de la misma manera en que lo hago en la iglesia, lo hago allá. El día que todos hagamos eso, se acaban las consejerías, entonces podemos, mire, el esfuerzo grande que hacemos nosotros ayudando a personas, a veces nos limita al esfuerzo grande de alcanzar vidas, de cumplir con la gran comisión, de enviar gente afuera. A veces la lista, cuando veo la lista de las personas que los psicólogos de la iglesia van a estar trabajando, y digo, wow, tanta gente, tantas personas. A veces yo digo, pero este ya estuvo. Sí, pero es que todavía necesita, y este ya lleva como 3 visitas, y este lleva como, se nos va la vida en eso, la gente con sus situaciones. Y a veces lo que Dios quiere hacer hoy no se lo permitimos. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es hoy, porque mañana no sabemos si llega. Decía alguien esta mañana, gracias a Dios que amanecimos, que estamos aquí hoy. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, anunciar por las mañanas sus bendiciones, dice el salmista, y al final de la noche agradecer su fidelidad. El salmista nos enseñó, yo vivo de día en día. David vivía de día en día. Por las mañanas, mire, yo me levanto en la mañana, ¿y sabe lo primero que yo hago? En la cama. Gracias a Dios porque amanecí vivo. Gracias por la oportunidad de un nuevo día. ¿Sabe lo segundo que le digo? Rompe todo plan que el enemigo haya elaborado para obstruir lo que tú has puesto en mis manos, para desviarme, para desenfocarme. Rompe todo plan, porque mientras usted y yo estamos durmiendo, el enemigo está trabajando para desenfocarte con cualquier cosa. El caso no prendió y uno dice, se me dañó el día, ya ahora, y se te olvidó todo. Yo le enseño a la iglesia, ore desde la cama.
Porque si esperas levantarte, te vas al baño, vas al closet, vas a hacer y haces café y se te olvidó. Yo le digo, dedícale 5 minutos al Señor todos los días, desde la cama. Mire, yo tengo mucha experiencia en muchas cosas. Yo le digo a mi gente, de lo más que yo sé de esto, porque tengo 64 años y nací en el Evangelio. Yo era de los nenes que acostaban debajo de la banca. De eso, de banca, no había silla antes. Era banca. Y a veces mi mamá decía, ¿qué predicaron hoy? Yo le decía, y mamá me dice, pero si estás durmiendo, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le digo a los hermanos, traigan los niños, tráiganlos. No, es que molestan. Mejor que moleste ahora que no te moleste después. Deja que molesten en la casa. Porque mientras están ahí, están recibiendo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les dije que Moisés no ejerció muy bien como rey. Pero Josué, en cambio, sí ejerció muy bien como rey. Josué no ejerció tan bien como sacerdote. Y le explico ahora. Él pudo conquistar todas las tierras. Pero al final, él llama al pueblo a una reunión y le dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan lo que van a hacer. ¿Sabe lo que quiso decir? Yo pude llevarlos a conquistar toda Canaán, toda la tierra prometida, pero no pude conducirlos a amar a Dios como yo lo amo. No pude conducirlos a servirle a Dios como yo les sirvo. No pude poner en ustedes la pasión que yo siento por hacer las cosas de Dios. Entonces, estas historias nos enseñan a nosotros que nosotros tenemos que fungir en ambas unciones. En la unción de rey y en la unción de sacerdote. Y no podemos salir de aquí. Usted tiene que decirle, Señor, enséñame a trabajar, a moverme, a conducirme, tanto en la unción de rey como de sacerdote. Porque yo conozco personas, así como Moisés, tremendos predicadores, tremendos hombres de Dios, tremendas mujeres de Dios, pero en lo secular son fracasos. Son las personas que se acercan al pastor, es que no sé. Yo tengo personas que no hay quien ore más que ellos. No hay quien sepa más palabras que ellos. Pero siempre hay que ayudarlo a pagarle a luma. Siempre tienen una situación. Y yo les digo, tú dominas muy bien la unción de sacerdote. Pídele a Dios en esa oración que te enseñe la unción de rey. Para que salgas afuera. Porque, ¿sabes el problema con esto? Que muchas personas nos dicen, para que yo le voy a servir a Dios, mira tanta iglesia que tú comes y mira cómo vives. Y no es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere bendecirnos. Tu Padre que te ve en secreto quiere recompensarte en público. Pero no queremos hacer ese esfuerzo. Y pensamos, que Dios me dé, que Dios me provea. Hay gente que se les va la vida, estoy esperando en Dios, pues te quedarás esperando en Dios. Porque Dios siempre espera una acción de nosotros. Dios siempre espera un movimiento de nosotros. ¿Sabe qué yo aprendí? Yo he aprendido a caminar en la palabra de otra persona. Yo he estado en un lugar donde Dios le ha dado una palabra que está mirando. Y yo pienso a veces, yo no sé si esta persona corre en esa palabra, pero yo voy a agarrar esa palabra para mí y voy a caminar en ella. Y yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Y cuando observo a esas personas, las veo igual. ¿Saben lo que me dicen? Yo cargo una palabra que Dios me dio en el 2010. Y yo, hello. ¿De qué vale cargar con esa palabra? Si lo que Dios te está diciendo es, yo tengo esto para ti, pero yo necesito ver un movimiento de tu parte. Yo necesito ver una acción de tu parte. Y cuando nosotros nos movemos, uno ve la gloria de Dios en la vida de uno. Lo que pasa es que Dios está esperando por nosotros. Los hermanos a veces me dicen, pastor, estoy sin trabajo, mira cómo me ayuda. Y le digo, ¿cuántos resúmenes ha enviado? No, porque estoy orando. No, es que no es orar, es enviar resumen. Tienes que enviar resumen. Y si tú me dices, ¿a quién ha enviado resumen? Yo conozco a alguien, yo lo llamo.
pero si tú haces una acción, no vamos a ver. Entonces, somos buenos en el área de la unción sacerdotal, pero estamos careciendo mucho del área de la unción de rey. Y Dios dijo, yo quiero reyes y sacerdotes. Yo quiero reyes y sacerdotes. Y yo creo que la iglesia va a ser respetada cuando operemos en ambas unciones. Cuando las personas vean de lo que nosotros somos capaces. Porque sí tenemos la capacidad, pero nos enseñaron el evangelio de Boaz. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Biblia, oración y ayuno. Eso era mi tiempo. O sea, yo tenía que ir no era cada hora, ahora todos los sábados a orar a un monte en Cagua, barrio La Mesa. Nos metían allí. Y yo recuerdo que mi mamá a las 7 de la mañana abría la puerta y me decía, hay ayuno. Se dejaba la puerta. Y yo me quedaba en la cama y decía, Dios mío, tu mamá. Hablando, yo tengo 15, 16 años. Volví a abrir mira que te deja la guagua. Y cerraba. Y iba insistiendo. Volví a abrir la puerta. ¿Qué te plancho? Tenía que levantarme. Tenía que irme al monte. Nacimos ahí, nacimos en eso. Oye, y doy gracias a Dios por esa vivencia, doy gracias a Dios por esos momentos que marcaron mi vida. Pude caminar con personas que marcaron mi vida de tal forma que yo creo que soy hoy lo que soy, gracias a las personas con las que me conecté. Y eso es lo próximo que quiero decir. ¿Cómo logramos que la unción de rey y sacerdote se manifieste en nuestras vidas? Y esto ocurre de dos formas, por conexión y por revelación. Las conexiones divinas despiertan las unciones de rey y sacerdote. Hay conexiones que desatan esta unción. La unción de revelación, es Dios quien la revela, pero la unción de conexión, nosotros decidimos por ella. Dios va a poner gente en el camino. Yo estoy seguro que Dios ha puesto personas en tu camino. La Biblia nos habla de Abraham. Abraham sale de una guerra, peleó contra 5 reyes y los venció. Y cuando viene de esa guerra, le salen al encuentro 2 reyes. Y uno de ellos era Melquisedec. El otro era el rey de Sodoma. El primero que llegó fue el de Sodoma. Pero Melquisedec se metió en medio. Y Melquisedec le dijo, no sé si traje ese texto bíblico, pero creo que no lo traje. Génesis, ¿tienes algo ahí de Génesis? 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Miren, ¿quién era Melquisedec? Rey y sacerdote. Ese era el diseño de Dios desde antes, desde el mismo Génesis. Dice que el sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos a él. Mire, cuando Abraham viene desde ese momento, se le presentan 2 personas con las que él podía conectarse. Y el de Sodoma le hizo una proposición. Pero antes él había recibido pan, había recibido vino y había recibido una palabra de Melquisedec, rey y sacerdote. ¿Qué hizo Abraham? Abraham decidió por Melquisedec. La otra propuesta era buena, pero él dijo, me voy a quedar con quien me bendijo. Me voy a quedar con quien me compartió el pan, que es la palabra. Me voy a quedar con quien me compartió del vino, que es el Espíritu Santo. Me voy a quedar con esta persona que está enriqueciendo mi espíritu, mi alma, mi interior. Me quiero quedar con él. No me voy allá. Y mire, desde ese momento, si usted estudia la palabra, Abraham fue otro. Abraham se convierte en el amigo de Dios. Abraham, que venía de un hogar estéril, de pronto esa maldición de esterilidad se rompe. Y al cabo de unos años, dentro del proceso, llega su hijo Isaac.
Hay cosas que van a llegar dependiendo de las conexiones que nosotros hagamos o a las personas que nosotros nos acerquemos. Hay personas que nos hacen bien, hay personas que nos bendicen, pero uno decide si yo quiero estar con la bendición o quiero estar con aquel que me ofrece algo y que es muy easy going, que es muy fácil. No te acomodes a lo fácil, acomódate a lo que te edifica y te bendice. Hay personas que uno tiene que descartar de la vida. Hay personas, hay números de teléfono que hay que borrarlos del celular. ¿Por qué? Porque no nos hacen bien, porque no nos ayudan. Y uno tiene que decirle a esas personas, te quiero de lejito, estoy aquí para ti, pero no como antes. No, porque me drenas. No, porque hay algo de mí que no funciona bien. Cuando te dedico tiempo, esas conversaciones de murmuración, uno tiene que descartarlas. ¿Sabe que a mí, en mi iglesia, a mí la gente no me lleva chisme? Porque cuando a mí me lleva un chisme, yo le digo, espérate, ¿no está hablando de Rafi? Vamos de Rafi. Mis pastores, pero no me tira en medio. Pues entonces, es mentira lo que me estás hablando, porque si es verdad, tú lo dices delante de Rafi. Es un ejemplo. Claro. Si es verdad, uno lo sostiene. Si es mentira, no. Y eso, no me diga usted si eso no nos pasa comúnmente. Y yo siempre decía, ¿cómo yo rompo con esto? Y esa es la manera. Ya la gente no van donde mí, le cuentan a mi esposa. Ando de la pastora, mire, pastora, no me atrevo a decirle pastor, porque usted sabe que tira uno en medio. Pero yo le digo a usted. Abraham no aceptó la oferta. Y desde ese momento Abraham, el rey, entró en la unción de sacerdote para que se manifestara la gloria de Dios en su vida. Otra cosa que hizo él fue que estuvo dispuesto a entregar y sacrificar a su hijo, levantar altares y comenzó a hacer muchísimos sacrificios. Y todo esto ocurrió porque él sabiamente decidió por una conexión divina. Dios va a traer personas a tu vida que te van a llevar a otro nivel de revelación, de conocimiento, que tu vida va a crecer. Y esas son las personas que uno debe buscar en la vida. En cambio, David no fue por conexión. David sabía luchar, David sabía batallar, sabía conquistar, pero es por revelación que recibe la unción del sacerdote. El Salmo 110:4 dice, si tiene abundancia está ahí, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire esto, eso es hablando del Mesías, ¿verdad? Pero le fue revelado a David. Dios le dijo a David que Jesús era el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hay cosas que no va a llegar a una persona de conexión, pero hay cosas que Dios te las va a revelar. Y a veces Dios ha estado insistentemente hablándonos algo, tocando áreas donde el Señor nos está diciendo, wake up, hello, ojo con esto, pendiente a esto. Y a veces nosotros ignoramos esas alarmas del Espíritu, que constantemente el Espíritu Santo, el Dios que tú le sirves, habla. El Espíritu Santo siempre quiere guiarnos a toda verdad y justicia. Y Él va a procurar cada momento para dirigirnos y llevarnos a eso. Déjame adelantar un poquito esto. Termino con esto. Cuando David era rey, y cuando David logró traer de regreso el arca del pacto, cuando David entra a Jerusalén, dice la palabra que David se desnudó. La esposa decía, mira esto, se quitó la ropa y está loco, y comenzó a danzar. David no se desnudó. David lo que hizo fue quitarse la túnica real, la túnica de rey. Y él dijo, no, para adorar no adoro como rey. Como rey yo conquisto ciudades, conquisto reinos, pero cuando estoy ante la presencia de Dios, yo soy sacerdote. Y lo que él hizo fue desprenderse de esa túnica
y comenzar a danzar alrededor del arca. Lo llamaron loco, su esposa dijo: ¿qué te pasa a ti haciendo el ridículo? Yo seguramente le tuve que decir: yo me debo al Señor. Yo cargo una unción de rey, pero también cargo una unción de sacerdote. No porque me lo enseñaron, sino porque Él me lo reveló. Y yo quiero decirles que nosotros estamos aquí hoy porque Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia clara de lo que es operar bajo la unción de rey y la unción de sacerdote. Un sacerdocio, ¿cómo era? Inamovible. Pero no puede existir un sacerdocio inamovible porque Dios nos llamó reyes, real sacerdocio. Si no operamos en ambos, pues nos va a pasar que vamos a vivir en el cielo pegado, pero la gente del mundo va a decir: me da una pena, no era así. Antes de convertirse en una persona bendecida, próspero, y a veces decidimos, no es malo, decidimos más por buscar a Dios, decidimos más por ayunar, y yo me imagino a Dios arriba diciendo: oye, no es lo que quiero para ti, es bueno lo que estás haciendo, y me alegro de lo que está pasando en tu vida espiritual, pero te estás perdiendo de tantas oportunidades y bendiciones que ha reservado para ti, porque Dios, mire, dice la palabra que en su libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios escribió acerca de cada uno de nosotros. Dios diseñó nuestra vida, planificó nuestra vida. Y qué triste sería que nosotros lleguemos un día al cielo y veamos personas que comienzan a recibir juicio de galardones, ¿verdad que sí? Y comienzan a recibir mis bendiciones y le comienzan a poner cintas. Y uno dice: oye, pero yo ayuné un montón, y lloré, yo me pelé las rodillas, y yo fui fiel. Y Dios dice: sí, es bueno, pero yo también quería usarte para que otros vieran cómo yo bendigo. Lo que yo soy capaz de hacer. Porque Dios es capaz de hacer muchas cosas con un hombre y una mujer que se entregan, que se consagran al Señor. Y Dios no nos va a bendecir, nos va a bendecir en el área espiritual, pero nos va a bendecir en todas las áreas de nuestras vidas. Y uno va a ver la bendición de Dios si aprendemos a operar en ambas funciones. Yo quiero que te pongas de pie.